Muy bien. Estamos en la sección del día lunes. En este día la lección nos presenta el por qué el apóstol Pablo señaló con vehemencia lo que es la circuncisión y los falsos hermanos. Recuerden, son dos cosas. Número uno, la circuncisión, y número dos, los falsos hermanos. ¿Cuál es la importancia de este tema? Bueno, ¿por qué la circuncisión era un punto tan importante para la iglesia primitiva o para la iglesia naciente? Habían ciertos cristianos, judíos, que consideraban, que creían que por la cultura, que por la tradición y la religión, las costumbres y las leyes mosaicas, ellos tenían que circuncidarse. Sin embargo, este era un punto difícil de entender para los nuevos creyentes, ya que para ellos no era esa la cultura, no era esa la tradición, y mucho menos ellos eran, por así decirlo, discípulos del profeta Moisés, como ellos le llamaban. ¿Los gentiles deberían realmente circuncidarse? Bueno, de acuerdo a la luz de la Escritura, lo que dice aquí la lección es que la circuncisión fue una señal de pacto entre Dios y Abraham. Tal vez ustedes recuerdan, Dios había hecho un pacto con Abraham. Abraham de alguna manera rompió ese pacto cuando tomó por mujer a Agar, y así nació Ismael. Dios le había dado una promesa a Abraham, pero él rompió la promesa. Entonces Dios hace un pacto con Abraham y le da la señal o el pacto de la circuncisión como señal entre Dios y Abraham. Dice aquí, la circuncisión era la señal de la relación de pacto de Dios estableció con Abraham, el padre de la nación judía. Sin embargo, todos los varones judíos o todos los varones de la nación de Israel habían sido invitados a entrar en ese pacto. Por eso es que ellos se circuncidaban. Pero recuerde, este era un pacto entre Dios y Abraham para que de Abraham naciera el hijo de la promesa, el cual fue Isaac, después Jacob y Esaú, y de allí, de la descendencia de Jacob, vienen las 12 tribus, que es el pueblo de Israel. Ahora, sin embargo, en la iglesia primitiva hubieron extremos. Hubo gente que empezó a enseñar, los falsos maestros empezaron a enseñar que tenían que circuncidarse, que si no se circuncidaban no iban a ser salvos. Incluso decían en algunas partes de la historia, quedó registrado de que el que se circuncidaba no iba a llegar al infierno. De tal manera que es muy interesante aclarar esto. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, nos encontramos lo que pasó con Tito. Oiga lo que pasó con Tito. Hablando de esto, dijo Pablo: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y a esto, a pesar de los falsos hermanos que introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. En otras palabras, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El que está en Cristo está libre. No necesita hacer ni ritos, ni ceremonias, ni guardar leyes mosaicas. Sin embargo, Tito, que era un griego, fue obligado a circuncidarse. Imagínense usted qué clase de presión tendrían estos hermanos. Esta señal del pacto de la circuncisión había sido entonces dada por Abraham. Sin embargo, estaban tratando de que la iglesia naciente fuera obligada a judaizar o a hacer este tipo de ritos. La circuncisión, dice, era una señal para el pacto, era un recordatorio de que Abraham había fallado. Entonces Dios le dio ese pacto. Pero también hubieron otros pactos. El pacto que hizo Dios con Noé, que puso el arco iris. O sea, era en ese momento el arco iris una señal de recordatorio que nunca más Dios volvería a inundar la tierra. Entonces Dios le dio ese pacto a Abraham como una señal para que Abraham no se olvidara que había hecho pacto con Dios y que no volviera a cometer el error de buscar otra mujer para tener el hijo de la promesa. De tal manera que hay una circuncisión realmente. Es la circuncisión exterior, dice aquí la lección. Bueno, y lo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 2, el versículo 28 y 29, lo dice bien claramente. Oiga bien lo que dice el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29, dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Oiga bien,
Ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay mujer, ya no hay hombre, ya no hay libre, ya no hay esclavo. Todos somos uno en Cristo. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión que es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. De tal manera que la circuncisión que debería haber ahora y que hay ahora es una circuncisión del corazón. Eliminar todo aquello que estorba para tener una relación con Dios. Y a esto es lo que se refiere aquí la Biblia y la lección en esta semana. Esta es la importancia de entender lo que es la circuncisión, el pacto de Dios con Abraham, y lo que es entender los falsos maestros que vienen con herejías, enseñando cosas, que si no hacen esto, que si no hacen lo otro, que tienen que guardar esto, que tienen que... un montón de ritos que ni ellos mismos lo pueden guardar. De tal manera que esto no tiene lugar. Es necesario entender claramente lo que fue la circuncisión. Tanto así que dice aquí que antes de que naciera Cristo, unos 150 años antes, hicieron los judíos que toda la gente de la nación de alrededor se circuncidaran para poder ser adoptados. Oiga esto, es realmente algo aberrante. Dice, 150 años antes del nacimiento de Jesús, algunos patriotas por demás celosos no solamente forzaron a todos los judíos no circuncidados de Palestina a circuncidarse, sino también se lo exigieron a todos los hombres que vivían en las naciones circundantes que estaban bajo su dirección. Algunos aseveraban que el que se circuncidaba no iba a ir al infierno. Imagínese usted qué cosa tan tremenda. Tanto así que dice aquí la lección, el problema entonces no tenía que ver realmente con la circuncisión, sino con la salvación. La salvación es solo por fe en Cristo o por algo que se puede obtener mediante la obediencia humana. O sea, no es por obras de justicia. Tanto así que el apóstol Pablo, en determinado momento, de acuerdo al libro de los Hechos, en el capítulo 15, acerca del concilio de Jerusalén, o sea, la iglesia se reunió para discutir este punto y para aclarar cuál debería ser la posición oficial de la iglesia y de los líderes de la iglesia. Miren lo que pasaba. Dice así, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, tuvieron que llevarlo a la junta y discutir este tema, pues, y resolverlo. Dice el versículo 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron de Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, los gentiles recibieron el Espíritu Santo y los de la circuncisión se quedaron asustados. ¡Wow! También sobre los gentiles se derrama el Espíritu Santo, claro. ¿Y no tiene que ser circuncidado? Claro que no. Porque este que está en Cristo, nueva criatura es. La circuncisión es la del corazón, no es la de que es exteriormente. Dice, y llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. De tal manera que es muy importante entender que la circuncisión fue una señal del pacto que Dios le dio a Abraham. Dios le cumplió el pacto, nació el hijo de la promesa. ¿Qué más circuncisión tiene que haber? Ya no hay. Ya no hay. Así como el arco iris sale, ya no va a volver a haber otro diluvio. Esta fue una señal de pacto. La circuncisión tuvo su lugar, tuvo su momento. Hubieron varios pactos y ahora estamos en el nuevo pacto. El pacto que hizo Cristo con sus discípulos cuando dijo, tomad de él y comed de él. Esta es la sangre del nuevo pacto. Ahora el pacto que tenemos es el pacto con Cristo. Él derrama su sangre, te limpia, te lava, te purifica y hoy eres nueva criatura en Cristo Jesús. Tenemos que circuncidarnos, tenemos que guardar las leyes, tenemos que hacer esto o lo otro para ser salvos. No, no, no. Es por la fe, solo por fe, por gracia soy salvo y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Continuemos con esta bendición. Estudiemos la lección del día martes con el tema que es cómo lograr la unidad en medio de la diversidad. Estudiemos la lección y recibamos la bendición.